Buenos días, mi nombre es Diego Moreira. Hoy me voy a ocupar de la problemática de las psicosis. Freud y la psicosis. En la subversión ética que establecen los interrogantes propios del psicoanálisis, es notable la escasa referencia al adulto, las muchas acotaciones sobre el niño y las consideraciones en grado menor sobre el adolescente. Estas preguntas, que son teóricas y clínicas, han sido basadas en la lógica y casuística freudiana. Al respecto, fueron ineludibles los 5 historiales, entre ellos, y en lo concerniente a la psicosis, el caso Reber, cuyas memorias pusieron en evidencia las tramitaciones de los silogismos y argumentos propios de la paranoia, de la demencia paranoide, y el caso de un adolescente, el hombre de los lobos, Sergei Pankejev, el devenir propio del narcisismo y desde luego de los argumentos paranoicos. La cura del hombre de los lobos llevó a Freud a distinguir entre represión y rechazo, o desestimación, que podemos enlazar al concepto lacaniano de forclusión, que ha incidido fundamentalmente en el abordaje de la psicosis. El caso Cristóbal Heisman permite esclarecer el delirio demonológico y su correspondiente silogismo. En la psicosis, Freud nos habla de un inconsciente a cielo abierto. Lacan, por su parte, nos habla del psicótico como un testigo de un inconsciente a cielo abierto, un real. La psicosis es una posición anímica, es decir, un fragmento del sujeto. Esta porción psíquica incluye la pérdida de la realidad y un núcleo tóxico derivado de cierto estancamiento libidinal, que es el componente somático de su etiología. Con respecto a los diversos aspectos anímicos en la psicosis, Freud en 1927 discrimina el fetichismo de la psicosis. En el primer caso, es decir, en el fetichismo, persisten 2 segmentos anímicos, uno que se enlaza a la realidad y otro a la pulsión. En la psicosis, en cambio, solo subsiste el pulsional y los restos del otro. Lacan, a diferencia de Freud, no hace alusión a la problemática de la psicosis en la adolescencia. Dos modelos psiconeuroquímicos que se suponen en la esquizofrenia. A, la alteración de dopamina, y B, un error en la producción de ciertas sustancias químicas en su secuencia metabólica. Esto lo afirma Moisesovich. Este núcleo lo podemos relacionar con un foco de toxicidad pulsional o psicosis actual que va a ser de fundamento en estas patologías. 3 tiempos lógicos. Un primer momento de fuga o retiro de las investiduras de los objetos de la realidad exterior y también de las representaciones cosas. Muchas veces se trata solo del retiro de una parte de ellas a partir de una frustración. Cuando esto ocurre, el sujeto puede tener expresiones al estilo del mundo está vacío, muerto. Con relación al retiro libidinal, Freud considera que en las melancolías y en los delirios de persecución se pierde un objeto investido narcisísticamente, que se encuentra en una posición de modelo o ideal. En un segundo momento de retracción energética, donde la libido en fuga se vuelve narcisista y ocupa las representaciones del yo, al cual exige una tramitación que se torna imposible de realizar.
Se generan manifestaciones tales como sensaciones hipocondríacas en todo el cuerpo del sujeto o bien en algunas partes del mismo, por ejemplo en un órgano determinado. Efectos de despersonalización, delirios de grandeza y otros. Al respecto, es posible observar la posición fetal del sujeto. Un tercer momento de índole restitutivo incluye un intento inadecuado de investidura, de ocupación, de las representaciones cosa y de objetos de la percepción, posibilitándose las manifestaciones propiamente psicóticas, tales como delirios y alucinaciones. Esto lo trabaja Freud hacia 1911 y 1914. Cabe agregar que el proceso de producción de los delirios y alucinaciones de la psicosis divergen de las tramitaciones subyacentes de manifestaciones similares, delirantes y alucinatorias, que suelen aparecer en las llamadas psicosis histéricas. También corresponden a procesos restitutivos, la intensa, desordenada pero efímera sensualidad u hostilidad que el paciente suele dirigir hacia nuestra persona, en su esfuerzo por sustraerse del displacer narcisista. Dicho de otra manera, se genera una realidad nueva, como expresión de un desesperado esfuerzo de rebelión, de no aceptación, a partir de los residuos de la anterior, es decir, de los juicios, representaciones y huellas némicas derivadas de ella. Ahora me ocupo de la articulación de los momentos de la psicosis y los tres tiempos de lo ominoso que Freud trabaja en 1919 y también la activación de una defensa específica de la psicosis, la desestimación. Así tenemos, 1. El retiro de la investidura de la representación cosa en la psicosis es correlativa al juicio desestimante o forclusión y concuerda con la vivencia de muerte en lo ominoso o siniestro. 2. La formación de un doble que implica la desmentida de la muerte se enlaza con la retracción de la libido. 3. La transmutación del doble en un modelo hostil se articula, se enlaza con el movimiento restitutivo vía un pensar proyectivo defensivo de carácter patológico. El sujeto se ubica como auxiliar o ayudante del ideal hostil que le sustrae el ser. Usted debe saberlo porque yo no sé nada. El que sabe es usted, suelen decir. Los esfuerzos por vincularse con el mundo exterior se sustentan en un momento previo donde la retracción de la libido en el yo adquiere un carácter netamente tóxico. Ahora bien, Freud en 1922 nos dice que el inconsciente es una forma del pensar de carácter universal, al cual no se le puede aplicar la terminología de las neurosis, es decir, que en él no se puede establecer la diferenciación de histeria, obsesiones o paranoia. En cambio, los pensamientos preconscientes admiten ser discriminados en normales o patológicos, si se quiere. No poseen un carácter universal, sino que más bien tienen un carácter particular y la conciencia singular. Por lo tanto, para especificar las diferentes psicosis, paranoia, melancolía, esquizofrenia, es pertinente, es adecuado estudiar las formas del pensar preconsciente, los destinos de pulsión, principalmente sus perturbaciones. El problema del incesante deseo de la madre en el ejercicio de la clínica se constituye como un signo de pregunta. Así surgen todo tipo de cuestiones, entre ellas la posibilidad de indagar las diversas respuestas que el niño puede articular. Ahora bien, un deseo implica siempre estragos, un gran cocodrilo en cuya boca ustedes están,
¿Es eso la madre? No, no se sabe. Si de repente se le puede ocurrir cerrar el pico. Eso es el deseo de la madre. Lacan 1969-70. Pero había algo tranquilizante. Un duro rodillo que operaba en potencia en el pico, que retiene y frena su nombre. Es el falo. Su nombre es falo. Este rodillo cumple una función de protección si de golpe se cierra el pico. Aquí estamos hablando de la operación de la metáfora paterna. Pero, ¿cómo se configura esta metáfora? Es introducida por Lacan en 1956-57, en el Seminario 4. Se estructura mediante la sustitución de un significante, el deseo de la madre, por otro significante, el nombre del padre. El padre interviene aquí sobre el deseo de la madre para generar la significación fálica. En verdad, esta metáfora tiene un carácter fundamental, de tal manera que todas las significaciones dependen de ella. En este contexto, toda significación es fálica. Las respuestas ante el deseo de la madre. ¿Cuáles son? Son tres y dependen de su posición. A. El niño como falo de la madre. Se trata de una identificación, es decir, de un acto puramente anímico con el falo materno, operación dialéctica que lo ubica del lado de la perversión. B. El niño como síntoma, no en posición de síntoma de la madre, por el contrario, se trata del deseo de la madre, pero articulado con el nombre del padre. Dicho de otra manera, se trata de una identificación con un síntoma de la pareja familiar. Aquí el pequeño queda ubicado del lado de la neurosis. C. El niño como objeto del fantasma de la madre. Se trata de una identificación con el objeto A, en la que se pone en juego el ser del niño. El ser del niño. Esta identificación ubica al pequeño en la psicosis. El fenómeno elemental cobra valor, como todo aquello que, al no inscribirse en el conjunto de lo simbólico, retorna en lo real y caracteriza la estructura psicótica. Es decir, el fenómeno elemental caracteriza la estructura psicótica para Lacan. Entonces, las respuestas ante el deseo de la madre, vinculadas a la posición del sujeto, implican la neurosis, la psicosis y la perversión, lo cual sabemos no concluye la problemática clínica, como lo pone de manifiesto la actual discusión sobre las denominadas configuraciones de borde. En un texto de resonancia singular de la convocatoria a las jornadas de estudio sobre la psicosis del niño de la Asociación Freudiana de 1967, se lee con relación al síntoma y la verdad. Para Jacques Lacan, el síntoma del niño no es más que el representante de tres verdades: la verdad de la pareja parental, la verdad del fantasma de la madre y aquella de su deseo cuando su hijo encarna el objeto. No olvidemos que si bien el psicótico habla, está incluido en el lenguaje, se encuentra por fuera del discurso. Lacan en el Seminario 3 comenta la alegoría de un taburete apoyado en cuatro patas y lo que ocurre si falta una de las patas como efecto de la forclusión. Al respecto, en Lacan se lee: todos los taburetes no tienen cuatro pies, algunos se sostienen con tres, pero entonces no es posible que falte ningún otro, si no, la cosa anda muy mal. Pues bien, sepan que los puntos de apoyo significantes que sostienen el mundillo de los hombrecitos solitarios de la multitud moderna son muy reducidos en número. Puede que al comienzo el taburete no tenga suficientes pies, pero que igual se sostenga hasta cierto momento, cuando el sujeto
en determinada encrucijada de su historia, es decir, en determinada encrucijada problemática de su historia biográfica, confronta ese efecto que existe desde siempre. Para designarlo, nos hemos contentado por el momento con el término Verwerfung, traducido al francés como forclusión y al castellano como desestimación. Lacan denomina a Klein una tripera genial al referirse a su práctica, la cual valoraba, sin adherir a su teoría. Klein privilegia 4 elementos de la estructura: ansiedades, defensas, objeto e identificación. Melanie Klein elaboró su teoría de las posiciones depresiva y esquizoparanoide para poner en evidencia que eran la suerte común de todos los sujetos y que la normalidad solo se constituye a la manera en que cada uno superaba un estado psicótico original. Winnicott, por su parte, se distingue parcialmente de Klein. La psicosis es una enfermedad de deficiencia ambiental. Se trata del primer fallo del medio ambiente durante el tiempo de absoluta dependencia. Las funciones maternales primordiales son 3: el sostenimiento o sostén holding, la manipulación o manejo handling y la presentación objetal, object presenting. Estas 3 funciones determinan de manera correlativa una forma de desarrollo en el bebé. Un primer proceso de integración en la fase de dependencia absoluta, un proceso de personificación en aras de la unidad psique-soma y un proceso de realización que fundamenta la capacidad de establecer vínculos, relaciones. Winnicott establece una diferencia entre los efectos de la desintegración de la personalidad propia de la psicosis, es decir, estos efectos de desintegración son propios de la psicosis, y los efectos de un retardo o una falta de integración que más bien se encuentran en las neurosis graves y en las personalidades borderline. Winnicott plantea que la enfermedad psicótica está relacionada con el fracaso ambiental en una fase precoz del desarrollo emocional del individuo y solamente puede ser aliviada por una provisión ambiental especializada e interrelacionada con la regresión del paciente. Allí será fundamental la provisión de un marco generador de confianza.